La ciudad financiará con 575.000 euros la compra de purificadores de aire en los centros educativos. La Consejería de Educación y de Cultura va a poner en marcha una convocatoria de ayudas para esta compra, tanto de purificadores como de medidores de CO2. La instalación de estos equipos permitirá una ventilación adecuada de las aulas sin necesidad de mantener constantemente abiertas las ventanas y aulas. Cada centro podrá pedir una ayuda de 15.000 euros. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias Ceuta hoy miércoles 13 de enero. Bien, pues como saben, una de las medidas anti-COVID en las aulas es mantener las ventanas abiertas para que haya una buena ventilación. Estas ventanas abiertas, con el frío que estamos padeciendo, conllevan consigo algunas situaciones molestas para alumnos y para profesores. De ahí que el gobierno local haya tomado esta decisión. El diario digital El Español, y firmado por Sonia Moreno, publicó este lunes una información bajo el título "La tapadera de Ceuta tras los juegos online. Fraude, bloqueo de capitales y dinero para espías". La ciudad autónoma, a través del director gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, ha rectificado la información publicada, señalando que en Ceuta conviven personas honradas y donde no se admiten comportamientos deshonestos o ilegales, indica en un escrito de 3 folios de Enrique Reyes. El ministro de Sanidad ha informado, tras el Consejo Interterritorial de Salud, que el alza de casos COVID es importante, así como la incidencia acumulada, y además que sigue creciendo la presión hospitalaria. Por ello, ha recomendado aplicar idénticas medidas restrictivas a las que se hicieron ya en la segunda ola de contagios y ha instado a respetar las medidas que cada comunidad autónoma imponga para combatir los contagios. De manera que la tercera ola de la pandemia avanza y se exige respetar las medidas restrictivas que se adopten. Todos los consejeros han manifestado su preocupación y su disposición a actuar, a estar y actuando y hacer un seguimiento diario de cómo evoluciona la situación y llamamiento, por favor, también a toda la ciudadanía a que respeten escrupulosamente las medidas que va adoptando cada comunidad autónoma y es la única forma que tenemos de poder combatir. Respecto al plan de vacunación, la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha actualizado el estado de las negociaciones y del proceso de aprobación de vacunas a nivel europeo y de la Agencia Europea del Medicamento. Los datos del proceso de vacunación van mejorando. Los datos que también haremos públicos en breve indican que se han distribuido en nuestro país 1.103.700 dosis. Ahí se incluyen las dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech distribuidas estos últimos días. No se incluyen las distribuidas, las relativas a la Comunidad Autónoma de Baleares, porque llegarán mañana por la mañana, y tampoco están incluidas porque están llegando ahora o llegarán mañana por la mañana a todas ellas las dosis de Moderna. Pero vamos, estamos ya por encima del 1.100.000 dosis distribuidas en nuestro país. 5.500 kilos de residuos han sido retirados de la explanada situada tras la antigua cárcel. La Consejería de Medio Ambiente y de Servicios Urbanos ya ha culminado los trabajos de limpieza. Ahora esperan que los incívicos no vuelvan a las andadas y que la zona continúe limpia. Los agentes del orden van a velar por el cumplimiento de las ordenanzas medioambientales. Se ha retirado absolutamente todo y aún así seguimos adecentando toda la zona para que quede bien. Se ha retirado unos 5.500 kilos de varios desperdicios, de enseres, hierros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como ven ustedes, vamos a dejar esto en las condiciones que se merece esta zona. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Estas y otras noticias a continuación.
Crecimiento importante en la evolución de la pandemia y preocupación en el Gobierno por los datos que se barajan en la actualidad, lo que nos sitúa en una situación de riesgo muy alto, según ha manifestado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en su comparecencia tras el Consejo Interterritorial de Salud. La ministra de Política Territorial ha recalcado que, a tenor de los datos registrados, los indicadores nos sitúan, como les decimos, en un riesgo muy alto. Respecto a la evolución de la situación de la pandemia, los datos actuales, y que ahora el ministro les pasará a comentar, indican un crecimiento importante y un crecimiento preocupante de los datos. Tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días, las hospitalizaciones, el número de pacientes ingresados en UCI, la positividad o la letalidad, de acuerdo con el marco de actuaciones coordinadas, nos sitúan en un riesgo muy alto, riesgo extremo, muy alto. Esta situación implica la adopción de medidas restrictivas para paliar el crecimiento de todos los indicadores de la pandemia. Que estamos en un momento delicado, que nos estamos enfrentando a semanas difíciles y que es determinante la adopción de medidas que contribuyan a parar este crecimiento en todos los indicadores que va a participar ahora el ministro de Sanidad. Sabemos que son medidas restrictivas, es verdad, que están amparadas, como saben bien ustedes, en el estado de alarma que aprobó el Gobierno de España y que permite, que posibilita que las autoridades competentes delegadas adopten esas medidas restrictivas en atención a la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. El ministro de Sanidad apunta que sigue creciendo la presión hospitalaria, así como la incidencia acumulada, aunque como dato positivo el aumento de test de pruebas diagnósticas con el 16,17% de positividad es algo favorable. Hay un alza importante de casos, pero es por anticipar que la incidencia acumulada ha crecido a 492,88 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una incidencia acumulada a 7 días de 270 casos, con 270,51 casos por 100.000 habitantes en 7 días, ¿no? En total, ya en los últimos 14 días en nuestro país hay 231.781 personas diagnosticadas con la prueba con la infección COVID-19. Salvador Illa da una serie de recomendaciones como marco de actuación similar a la que se aplicó en la segunda ola de contagio. Diagnosticar la situación en base al primer pilar de esta estrategia, que son los indicadores que tenemos para ver si nos situamos en qué nivel de los 4 niveles de alerta nos situamos, actuar con el abanico de medidas de actuaciones de respuesta proporcionales a cada uno de estos niveles de alerta y tener tiempo necesario para poder evaluar el resultado de estas medidas, que insisto es un tiempo de mínimo 2 semanas, 14 días. Se puede incluir alguna cosa, 10 días en algunos casos, pero hay que esperar 14 días para poder ver el efecto de estas medidas, ¿no? Y esta que están aquí viendo es la gráfica en la actualidad, en el día de hoy. Como ven, se han registrado 32 nuevos positivos y se han reflejado 7 nuevos curados. Los casos activos en la ciudad autónoma de Ceuta a día de hoy son 263 y desgraciadamente lamentar la muerte de 62 fallecidos. El número total de positivos asciende a 2.853 y, como estamos viendo, el número de curados asciende a 2.528. Y a consecuencia del coronavirus, ya lo saben, que en las aulas hay que mantener en todos los centros escolares ventanas abiertas para que el aire pueda purificarse. Bien, pues desde la Consejería de Educación y de Cultura han lanzado una convocatoria para que se puedan implementar algunas medidas para paliar esto, con todo lo que conlleva para profesores y para alumnos. Todos los centros podrán solicitar una ayuda de 15.000 euros. La Consejería de Educación y Cultura va a poner en marcha una convocatoria de ayudas destinada a que los centros educativos adquieran equipos de purificación de aire y medidores de CO2 que permitan el mantenimiento de una temperatura adecuada en las aulas. La ciudad financiará dichas ayudas con un montante de 575.000 euros. La Consejería de Carlos Rontomé ha valorado la adquisición de equipos de purificación de aire que permitan la reducción de carga vírica en los espacios en los que se instalen, así como de forma complementaria la compra de medidores de CO2.
Todo ello con el propósito de que exista una ventilación adecuada en las aulas sin necesidad de mantener constantemente abiertas las ventanas y puertas, máxime teniendo en cuenta las bajas temperaturas invernales. Esta medida de protección y seguridad será complementaria a las ya implementadas en cuanto al uso de mascarilla, mantenimiento de distancia interpersonal o el frecuente lavado de manos. Cada centro educativo podrá solicitar una ayuda de 15.000 euros para realizar la adquisición de los equipos. La reunión de hoy ha estado dedicada... El Ministerio de Sanidad hace balance del primer año de esta legislatura, donde la pandemia de la COVID-19 la ha protagonizado. A lo largo de los últimos 12 meses se han implementado medidas dirigidas a la reducción del copago farmacéutico. Además, se ha regulado el precio de las mascarillas, las de tipo quirúrgico, rebajando al 4% su IVA a partir de noviembre. También se ha empezado a trabajar en la futura creación del Centro Estatal de Salud Pública, con una dotación de 5 millones. Esas medidas de evaluación que tiene que dejar transcurrir. Ya se han administrado las primeras dosis de la vacuna a los 545 sanitarios del Ingesa. Según el Instituto Sanitario, si todo sigue como está previsto, la llegada de la segunda dosis de las vacunas será el 20 de enero. En las imágenes estamos viendo a los dos últimos sanitarios que han recibido dicha vacuna. Caballas ha anunciado que 2 aulas de infantil del Colegio Valle Inclán tienen filtraciones de aguas. Ya ha trasladado esta situación a la Dirección Provincial de Educación y también a la Consejería del área. Esta formación política se plantea por qué cada vez que llueve salen a la luz estas carencias. Desgraciadamente, y ante la queja de muchísimos padres y madres, hemos podido constatar que 2 aulas de infantil donde hay niños y niñas de 3 años, pues no solamente tienen filtraciones de agua, sino que baja el agua a borbotones, ¿no? Parece lamentable que se mantengan estas condiciones de precariedad en la educación pública, ¿no? Por eso, en la mañana de hoy hemos trasladado esta queja a los responsables de la Consejería de Educación y también a la Delegación del Gobierno y a la Dirección Territorial para que de forma inmediata se reparen estas carencias y estos niños y niñas puedan impartir clases en unas condiciones mínimas de dignidad. No nos parece que esto sea de recibo. Y a partir de ahí hacer una reflexión, ¿no? Ver si el estado de conservación y mantenimiento de nuestros centros escolares públicos está en condiciones, si se hacen las revisiones que se deben hacer y por qué cada vez que hay días de lluvia y las inclemencias meteorológicas se pasan por Ceuta, las carencias y las deficiencias de estos centros pues ponen de manifiesto su mal estado. Con respecto a esta situación, el arquitecto técnico de la Consejería de Educación y de Cultura ha valorado el daño y dice que se trata de un problema de las cubiertas. Esta mañana ha pasado por el centro una empresa para valorar los daños y las acciones que hay que acometer. Se había creado aquí un vertedero incontrolado y desde la consejería pues nos comprometimos con la barriada de limpiar toda esta zona y dejarla en las condiciones óptimas que deben de estar. 5.500 kilos de residuos han sido retirados de la explanada situada tras la antigua cárcel. La Consejería de Medio Ambiente y de Servicios Urbanos ya ha culminado los trabajos de limpieza. Ahora esperan que los incívicos no vuelvan a las andadas. Yamaldriz recuerda que ya se han interpuesto multas contra el medio ambiente por un valor de 3.000 euros. Y es muy difícil utilizar cámaras para detectar a los incívicos que no respetan el medio ambiente. Pero es que además hay quien usa las cámaras como si se tratase de una diana. Es muy difícil el tema de las cámaras porque las cámaras, aparte de que tendríamos que tener un permiso de un juez, porque incluso el Safe City que está puesto en la ciudad, no todo el mundo puede tener acceso a esas cámaras, ni siquiera la policía local, entonces es complicado. Y luego también el segundo punto, que es el vandalismo, porque hay algunas zonas donde se han puesto cámaras y han jugado con ellas tiro a la cámara, en vez de tiro al plato, tiro a la cámara. Las han destrozado,
gente con tapada, le han dado un golpe o desde lejos le han tirado con algún objeto, con balines de perdigones, etcétera, etcétera. Entonces, ya le digo, si no hay colaboración es muy difícil controlar esto. Ya le digo, yo lo llamo terrorismo, este terrorismo ecológico que se hace en la ciudad. Tal y como se comprometió con la barriada, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ya ha procedido a limpiar el vertedero incontrolado que se había originado tras la antigua cárcel. Se ha retirado absolutamente todo y aún así seguimos adecentando toda la zona para que quede bien. Se ha retirado unos 5.500 kilos de varios desperdicios, de enseres, hierros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como ven ustedes, vamos a dejar esto en las condiciones que se merece esta zona. El objetivo es que una vez que esté limpio el lugar no vuelva a convertirse en un vertedero incontrolado. Ya hemos hablado con Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional para que en estas zonas que ahora estamos actuando con más contundencia y una vez de haberlas dejado limpias, tengan mayor control para que los vehículos o las personas que depositen aquí esos residuos pues sean sancionados como corresponde. Estos residuos, según el consejero, se han llevado al punto limpio. Aquí lo que se ha recogido, antes de llevarlo a cada punto, se ha separado. Se ha separado la madera por un lado, el hierro por otro, el escombro por otro, y cada residuo se ha llevado al punto limpio. Los escombros a la zona donde se recoge toda la escombrera, la madera a su sitio, el hierro al punto también limpio, y había muchos electrodomésticos que también se han llevado al punto limpio, y dentro de lo que se ha podido, porque había alguna parte de los residuos que estaba muy mezclada, que era imposible de separar, se ha llevado cada residuo al punto que corresponde. En relación a la actuación integral de limpieza y de retirada de escombros y enseres que ha realizado la Consejería de Medio Ambiente y de Servicios Urbanos a través de una encomienda de gestión Atraxa, el coste ha alcanzado los 65.000 euros. En cuanto al tipo de residuo o a través de estas tareas, se han retirado 7.200 kilos de madera, colchones y basuras, 200 de neumáticos y 530.560 de escombros, además de 5.300 de residuos férricos. En total, 543.260 kilos. Salvador Amateo se ha desplazado esta mañana hasta las instalaciones de la autoridad portuaria para recepcionar los 6 nuevos vehículos de los que ya dispone la delegación del Gobierno. Se trata de vehículos híbridos y eléctricos, cuya utilización supone un menor impacto ambiental. Uno de los vehículos se ha entregado al Ministerio de Defensa y otro a la Capitanía Marítima. Los otros 4, 3 automóviles de alta gama y una furgoneta, sustituyen a los que actualmente la delegación del Gobierno estaba utilizando hasta la fecha. Y más asuntos. Vox insiste al Ejecutivo de la Nación para saber qué medidas de seguridad se adoptarán cuando se reabran las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos. La diputada por Ceuta, Teresa López, critica que la apertura de las fronteras del Tarajal y de Benienzar con Marruecos continúa siendo toda una incógnita. Vox, en un comunicado de prensa, dice que casi un año después de solicitar información acerca de la situación fronteriza de Ceuta y Melilla, es poca o ninguna la información sobre la reapertura que ha dado el Gobierno de la Nación. Por eso en el comunicado de prensa insisten en que varias han sido las ocasiones en las que Vox se ha dirigido al Gobierno de la Nación para obtener información acerca de la apertura de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, que permanece encerrada desde el 13 de marzo de 2020. Según las últimas informaciones, dice el comunicado, recogidas por los medios locales de Marruecos, las fronteras terrestres serán reabiertas a lo largo de este mes de enero, pero nada se sabe al respecto. Por ello, Vox vuelve a criticar que la apertura
de las fronteras del Tarajal y de Beni Ansar con Marruecos continúan siendo una incógnita y el Ejecutivo sigue sin dar respuesta a cómo y cuándo se procederá a la apertura de los puestos fronterizos tanto en Ceuta como en Melilla. Recuerda el comunicado de Vox que el pasado mes de diciembre la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmaba que la frontera sería objeto de comentario y discusión en la reunión de alto nivel que tendría lugar en febrero. Una reunión que tuvo que haberse celebrado el pasado 17 de diciembre, pero que se vio aplazada por unas restricciones sanitarias y de movilidad en Marruecos, según publicaron días antes de la convocatoria varios medios de comunicación. Una cumbre que tiene como objetivo repasar asuntos de interés común para ambos países. El Ejecutivo señaló el pasado mes de octubre, dice Vox en su comunicado, que se procederá a la apertura de los puestos fronterizos cuando la situación sanitaria así lo permita y en las condiciones adecuadas para la necesaria conciliación de la seguridad sanitaria. Por ello, la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, se ha dirigido ahora al Gobierno una vez más para saber, en caso de existir una apertura próxima, cuáles son esas medidas de seguridad y sanitaria frente a la COVID-19 que se llevarían a cabo ante una reapertura de ambas fronteras por parte de España. Y es que recuerda la parlamentaria ceutí que hay que tener en cuenta que a diario cruzan ambas fronteras miles de personas. Y se lo contábamos en titulares. El diario digital El Español, firmado por Sonia Moreno, publicó este lunes una información bajo el título La tapadera de Ceuta tras los juegos online, fraude, bloqueo de capitales y dinero para espías. La ciudad autónoma, a través del director gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, ha rectificado la información publicada señalando que en Ceuta conviven personas honradas y donde no se admiten comportamientos deshonestos o ilegales, según indica este escrito de 3 folios. La información publicada por El Español causa asombro al director gerente de Servicios Tributarios de Ceuta, quien añade en el escrito de réplica dirigido a este digital que hay una falta de matices y gravísimas acusaciones que se vierten contra Ceuta en la parte más llamativa de la noticia. Enrique Reyes indica que una afirmación del texto publicado que sirve de base al artículo es radicalmente falso, que para operar deben contar con residencia fiscal y un local en Ceuta, lo que supone una gran ignorancia de la redactora, señala Reyes, en cuanto a la forma de operar de las empresas de juego online en España. Y argumenta el director de Servicios Tributarios que la ciudad autónoma no puede permitir que se ponga en duda su honorabilidad ni la de sus gentes. Ceuta no es una cueva similar a la de Alibaba, como el exagerado y sensacionalista titular sugiere sin ambajes, señala. Enrique Reyes manifiesta que únicamente es necesario cumplir con los requisitos a los que alude la periodista para poder obtener los beneficios fiscales aprobados por el Estado mediante la ley aprobada por las Cortes Generales. La réplica de Servicios Tributarios también alude a que la afirmación de que el sector de juegos tiene facilidad para mover grandes cantidades de capital extranjero es una invención totalmente malintencionada, señala Enrique Reyes, ya que las normas para el movimiento de capitales en Ceuta es similar a Madrid, Barcelona, Bilbao o Pamplona, sin que suponga ninguna ventaja respecto al resto de España y la Unión Europea. Afirmar, como lo hace El Español, que las empresas del sector del juego online son el epicentro de dinero negro, no deja de ser una aseveración de alguien en quien concurren al menos 2 circunstancias. No conoce el funcionamiento del mismo, ya que es el sector económico sujeto al máximo control del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Estatal de Administración Tributaria, y tampoco conoce la realidad de nuestro país. Por todo ello, Enrique Reyes exige mayor rigor al medio y comprobar las afirmaciones que hace. También solicita matización y rectificación, ya que dentro del ordenamiento jurídico español rige la presunción de inocencia y no las elucubraciones malintencionadas y sin argumentos. Precisamente sobre este mismo asunto, Comisiones Obreras, en una carta abierta al presidente de la ciudad, muestra su preocupación y su indignación por el daño que hacen a Ceuta este tipo de informaciones, señalando que nos sentimos concernidos y dolidos cuando se vitupera públicamente nuestra imagen. En la misma línea de la manifestada por el director de Servicios Tributarios, Comisiones Obreras defiende la honradez de la mayoría de la comunidad ceutí. De ahí la indignación de este sindicato ante la imagen que hoy se tiene de Ceuta. Esto es lo que dice este comunicado, reclamando una comparecencia pública para rebatir los argumentos del aludido digital, cuestión que ya se ha hecho directamente por el responsable de Servicios Tributarios.
Y otros asuntos. El secretario general de la Confederación de Empresarios ha hecho balance de la campaña de Navidad, así como las expectativas para este 2021 que acaba de empezar, recalcando que espera que el colectivo empresarial siga aguantando y levantando la persiana cada día, así hasta volver a una normalidad, eso sí, real. Lo escuchamos. El secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Antonio Ramírez, ha definido la campaña de Navidad como peculiar a consecuencia de la pandemia. A juicio de Ramírez, espera que el colectivo empresarial siga aguantando. Para este 2021, pues eso, un poco pues con mucha incertidumbre, esperando a ver qué va a suceder con el tema de los ERTE, que ya también pues han empezado las negociaciones a nivel de Madrid con COE, sindicatos y Ministerio del Trabajo, que esperemos que se prorroguen ante las evidentes restricciones que se siguen manteniendo hoy en día. Queda pendiente ver pues en qué condiciones y qué tipo de exoneraciones, sobre todo la seguridad social y qué tipo, modalidades de ERTE pues se van a aprobar. Esperemos que el colectivo empresarial pues siga aguantando, siga sufriendo y levantando la persiana cada día, intentando ajustar el máximo para poder mantener esa inversión y empleo en la ciudad y, en definitiva, pues que poco a poco podamos seguir adelante hasta volver a una situación de normalidad, pero real, ¿no? Porque la nueva normalidad que se llamaba, pues ni mucho menos era la normalidad que conocíamos antes, ¿no? Esperamos que, como digo, todo vaya dando poco a poco sus frutos y digamos se restablezca o empecemos esa recuperación económica. Ha hecho también un llamamiento para aquellos establecimientos de la hostelería que no están cumpliendo las normas de cierre. Ha dicho esto puede suponer una competencia desleal. Por último, ha mencionado las empresas online de juego que están establecidas en nuestra ciudad, en las que trabajan cerca de 240 personas, un 5% de personal local. Y atentos porque ya está abierto el casting que busca personas con talento en nuestra ciudad. Se trata del concurso Ceuta Talent, organizado por el Instituto Luis de Camoen. Si nos estás viendo y quieres participar, esta es tu oportunidad. El alumnado de segundo año de grado medio de vídeo disc jockey y de sonido del Instituto Luis de Camoen organiza y gestiona el concurso Ceuta Talent. Es un proyecto que han creado desde cero los chicos del ciclo, bueno, los chicos de segundo del ciclo de grado de vídeo, disc jockey y sonido, el grado medio, y bueno, hacen todo desde la organización del evento, todo el tema de línea editorial, luego cartelería y promoción en redes sociales, hasta el tema de iluminación, de elección de participantes y demás. Se organizan todo el proyecto desde cero. Un talent show con el que se pretende dar a conocer el talento artístico y creativo de nuestra ciudad. Solamente hay dos condicionantes, o vivir o residir o haber nacido o vivir en Ceuta, y el segundo, tener 15 años, cumplir 15 años en este año 2021 y tener talento. En el caso de los menores de edad deberán aportar una autorización materna, paterna o del tutor legal. Personas que tengan alguna habilidad, que pueda ser desde el canto, desde instrumentista musical, magia, cualquier habilidad talentosa, a que se presente en el concurso de Talent Ceuta que hemos organizado desde el ciclo medio del Instituto Camoen de Imagen y Sonido. Lo pueden hacer a través de cualquier de nuestras redes sociales, donde nos pueden localizar por Ceuta Talent. Si nos estás viendo y quieres participar, el casting ya está abierto. Tenemos el plazo abierto hasta este viernes, así que los que quieran, el requisito sería enviarnos un pequeño vídeo de minuto y medio, que pueden contactar con nuestras redes sociales, pues ahí le damos más información y rellenar la hoja de inscripción. La gran final será producida y realizada por el alumnado de grado medio de vídeo, disc jockey y sonido y consistirá en una creación y una exhibición audiovisual personalizada para cada uno de los finalistas. Se celebrará el día 2 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Asuntos. El Ministerio de Defensa lanzó en octubre la 8ª edición del concurso literario escolar Carta a un militar español, dirigido a alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, bachillerato, formación profesional de grado medio de todos los centros docentes a nivel nacional y también centros españoles en el extranjero. El tema de esta 8ª edición versó sobre las actuaciones de las Fuerzas Armadas.
durante la pandemia de la COVID-19, con la operación Balmis, que han trabajado con el único objetivo de salvar vidas. De la ciudad han participado 5 centros. Durante la primera quincena de febrero, la Delegación de Defensa convocará un jurado formado por un representante de cada uno de los centros participantes. Y les hablamos ahora de la protectora de animales, ya que sufrió días pasados los rigores de la lluvia y del frío, con inundación incluida en todas sus instalaciones. Una situación que ha puesto en valor la solidaridad de muchos ceutíes sensibilizados con la problemática que afectaba a los animales. Debido al temporal, la lluvia y esto se inundó y demás, el frío, los perros mojados, y ha sido un desastre, vamos. Unas inclemencias meteorológicas que han precisado de ayuda, y es precisamente esta, la ayuda prestada por muchos ceutíes, lo que ha provocado el agradecimiento de los responsables de la protectora de animales. Entre los gestos de solidaridad, 2 referentes: la acogida que se ha hecho de muchos animales en viviendas particulares mientras se habilitaban para su uso las instalaciones, y también la compra de pienso. Yo aprovecho desde aquí, pues en nombre de todos, dar las gracias, porque desde el minuto 0 se pidió a ver si alguien podía llevarse algún perro para poder habilitar todo, ya que al haberse inundado, pues la idea era por lo menos poner unos palés para que las camitas de los perros estuvieran en alto. Pero no nos esperábamos que iba a venir tantísima gente el viernes, que fue horroroso de gente, además gente con niños, gente con perros y gatos en sus casas, les daba igual. Venían, dame un perro y se lo llevaban, entonces hemos podido estos días pues estar aquí limpiando todo y habilitándolo en condiciones para ellos. Precisamente la adquisición y donación de pienso, que evita gastos que se han destinado al acondicionamiento de las instalaciones afectadas por la lluvia y la inundación, ha sido una aportación muy importante y valiosa. Nunca hemos tenido el almacén así, la solidaridad de los ceutíes ha sido inmensa y solo nos queda dar mucho las gracias por lo mismo, porque es que no hemos tenido nunca esto así, el almacén. Ahora tenemos comida porque, claro, tenemos muchos animales que tienen que comer evidentemente y gracias a estas donaciones vamos a tener comida y ese dinero pues se puede invertir pues para arreglar los desperfectos que han ocasionado estas lluvias. Los hubo que se ofrecieron voluntarios a pasear los perros como gesto de colaboración. Vienen unos grupitos muy chulos, familias con niños, se llevan un perrito de paseo, te lo puedes llevar al centro, por las zonas, gente que quiera hacer deporte y se lleva un perro que corra un poquito más. Yo lo recomiendo 100% y se pasa un rato muy agradable y el perro necesita salir, evidentemente. Todo animal que llega a la protectora pasa una cuarentena de observación. En su mayoría son perros equilibrados, aunque también los hay asustadizos. Ahora mismo están todos equilibrados, hay algunos que son asustones de los que vienen del monte y eso, que normalmente pues les da miedo la gente, y esos perros pues no suelen salir a pasear porque son asustadizos, pero la mayoría de los perros, vamos, sin problema. Hay perros adiestrados, ya te comento. Y sepan que hoy se celebra el Día Mundial contra la Depresión. Desde ACFEP reconocen que la pandemia ha traído consigo el aumento no solo de depresiones, sino también de sintomatología que pudiera derivar en dicho trastorno. Las situaciones como la que hemos vivido, que es una pandemia, se ha incrementado no solo porque haya aumentado el número de personas diagnosticadas con una depresión, sino lo que aumenta es sobre todo el número de personas con sintomatología que, si no en el tiempo conseguimos encauzarla, derivarán en un trastorno como es la depresión. ¿Por qué? Porque bueno, pues para no tener una depresión hay que hacer muchas cosas que en la vida cotidiana las tenemos muy limitadas, como es las relaciones sociales, el poder hacer un deporte, donde ahora mismo hay muchas personas que están haciendo deporte, pero es verdad que hay muchos deportes que están coartados por medidas sanitarias, y entonces o transformas tu vida deportiva hacia otros deportes que tú puedas hacer al aire libre, o te adaptas. Y conocemos ahora ya las previsiones del tiempo para los próximos 2 días en el Ecuador de la semana. Mañana jueves continúa el buen tiempo con un escenario soleado y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de máxima y los 10 de mínima, vientos leves de poniente.
Respecto al viernes, amaneceremos con temperaturas agradables entre los 15 y los 10 grados con sol. El viento también vendrá de poniente. Y respecto a la farmacia de guardia para el día de hoy, es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número premiado y agraciado en el día de hoy de la Cruz Roja ha recaído en el 334. Bien, pues con esta información ya nos despedimos, pero no sin antes dar paso a nuestro compañero de deportes, Jorge Castro, que ya está aquí con todas las noticias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿el Ceuta ya dispone de una nueva incorporación o nuevas incorporaciones? Despéjanos dudas. Una nueva incorporación, al menos de momento, sí. Se trata del joven camerunés Woloso, que ha venido a reforzar el ataque del conjunto ceutí, que ha sido presentado esta misma mañana. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta mañana. Adiós. Bien, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, ánimo a todos los confinados y mañana ya lo saben que aquí cita puntual a las 8:30 Noticias Ceuta. Buenas noches.